Lo que se vivió en el plató terminó convirtiéndose en una escena mucho más intensa de lo que en un principio parecía, con Alejandra Rubio situada, una vez más, en el epicentro del conflicto mediático. Lejos de tratarse de un simple desacuerdo puntual, la situación derivó en un auténtico ajuste de cuentas televisivo en el que varios rostros conocidos decidieron no callarse nada. Entre ellos, destacaron especialmente Antonio Montero, Antonio Rossi y Ángela Portero, cuyas intervenciones fueron directas, incómodas y, para muchos, necesarias. El contexto no era precisamente favorable. La tensión llevaba días acumulándose debido a distintos roces protagonizados por Alejandra con compañeros del medio, incluyendo momentos incómodos con Joaquín Prat, lo que había generado un ambiente enrarecido tanto dentro como fuera de cámaras. La sensación general era que algo iba a estallar en cualquier momento, y finalmente ocurrió cuando se puso sobre la mesa el comportamiento de la joven y la manera en la que estaba gestionando la presión mediática. En medio de este escenario, Terelu Campos adoptó una postura que, aunque pretendía ser conciliadora, terminó generando todavía más debate. Su discurso giró en torno a una idea clara: como madre, no iba a alimentar una polémica que pudiera perjudicar aún más a su hija. Insistió en que Alejandra es quien debe dar explicaciones, pedir disculpas o matizar lo ocurrido, dejando claro que ella no se considera la persona adecuada para intervenir públicamente en ese terreno. Sin embargo, esa actitud fue rápidamente cuestionada por varios colaboradores. Para algunos, no se trataba de proteger, sino de evitar enfrentarse a una realidad incómoda. Ahí fue cuando Antonio Montero tomó la palabra y cambió por completo el tono de la conversación. Su intervención fue tajante, sin adornos ni rodeos, señalando que no se puede ignorar el peso del apellido ni las circunstancias que han llevado a toda la familia a ocupar un lugar privilegiado dentro del panorama televisivo. Montero vino a desmontar, punto por punto, la narrativa que intentaba sostener Terelu. Defendió que no se trata solo de una trayectoria profesional, sino de un conjunto de factores donde la herencia mediática juega un papel clave. Según él, negar eso es desconectarse de la realidad que percibe el público. Sus palabras no solo iban dirigidas a Terelu, sino también a Alejandra, a quien indirectamente instaba a asumir su posición sin complejos, pero también sin actitudes que puedan interpretarse como prepotentes o evasivas. Por su parte, Antonio Rossi reforzó esa misma línea argumental, pero desde otro ángulo. Su crítica se centró más en la actitud que en el origen. Señaló que el verdadero problema no es de dónde viene Alejandra, sino cómo se comporta dentro del medio. Según explicó, lo que genera rechazo no es su apellido, sino la sensación de que no termina de aceptar las reglas del juego televisivo. Es decir, estar expuesta implica responder, opinar y, en ocasiones, encajar críticas, algo que, en su opinión, la joven no está gestionando correctamente. Mientras tanto, Ángela Portero introdujo un matiz diferente que añadió aún más profundidad al debate. Planteó si realmente proteger a un hijo significa guardar silencio en todo momento o si, por el contrario, en determinadas circunstancias también implica corregir o aconsejar públicamente. Su intervención dejó en el aire una reflexión incómoda. Quizás el verdadero apoyo no siempre es evitar el conflicto, sino ayudar a enfrentarlo con madurez. Terelu Campos se mantuvo inflexible en su planteamiento desde el primer momento, dejando claro que la relación con su hija se construye lejos de los focos y que es ahí, en la intimidad, donde realmente se dicen las cosas importantes. Recalcó que las conversaciones con Alejandra Rubio son constantes, fluidas y abarcan prácticamente todos los aspectos de su vida, desde lo más cotidiano hasta lo más emocional. Sin embargo, quiso subrayar que el terreno profesional no suele ocupar un lugar prioritario en esos intercambios, como si existiera una especie de línea invisible que ambas han decidido no cruzar con frecuencia. A pesar de ello, reconoció que la situación reciente ha sido lo suficientemente relevante como para que se hayan hablado del tema, aunque sin entrar en detalles ni exponer públicamente el contenido de esas conversaciones. Su postura fue clara: lo que se dice entre madre e hija se queda entre madre e hija. Insistió en que trasladar ese tipo de diálogos al ámbito televisivo no solo sería inapropiado, sino también injusto, ya que convertiría algo personal en espectáculo. Esta forma de actuar, que para ella representa una cuestión de principios, fue interpretada por algunos como una manera de proteger, pero por otros como una estrategia para evitar dar explicaciones más contundentes. Con el paso de los minutos, el foco del debate se desplazó de esa defensa maternal hacia un terreno mucho más espinoso: la legitimidad del lugar que ocupa Alejandra dentro del mundo televisivo. La conversación comenzó a girar en torno a una cuestión que,
aunque incómoda, resulta inevitable en este contexto. Está ahí por méritos propios o por el peso de su apellido. La sombra de su linaje, marcado por figuras como la propia Terelu y su abuela, María Teresa Campos, se hizo más presente que nunca. Algunos colaboradores intentaron matizar el debate mencionando su formación en interpretación, como un intento de respaldar una posible trayectoria independiente. Sin embargo, esa argumentación perdió fuerza rápidamente, ya que la mayoría coincidía en que ese factor no es determinante en su presencia actual en televisión. La sensación general era que su posición no puede desligarse del contexto familiar del que procede, un contexto que, lejos de pasar desapercibido, condiciona por completo la percepción que el público tiene de ella. Fue entonces cuando el discurso dio un giro todavía más duro. Se empezó a insinuar que el interés que despierta Alejandra no reside tanto en lo que dice o en cómo lo dice, sino en lo que representa. Su figura, según esta visión, forma parte de una maquinaria mediática mucho más amplia, en la que el apellido funciona como un imán de audiencia. En ese sentido, su presencia tendría más que ver con el relato que la envuelve que con una aportación individual sólida. Esta reflexión, aunque incómoda y difícil de encajar, no fue aislada, sino que encontró eco en varios de los presentes, reforzando la idea de que el debate iba mucho más allá de un simple desencuentro puntual. Pero la situación no se quedó ahí. Como suele ocurrir en este tipo de contextos, lo profesional terminó mezclándose con lo personal, y las tensiones familiares comenzaron a salir a la superficie. Declaraciones de otros miembros del entorno añadieron más leña al fuego, dibujando un escenario en el que las diferencias no solo se limitan al plató, sino que también existen puertas adentro. Este cruce de versiones y sentimientos contribuyó a intensificar aún más la polémica, generando una sensación de conflicto constante. Ante este panorama, Terelu optó por una posición de contención, evitando entrar en confrontaciones directas. Reconoció que cada integrante de la familia tiene derecho a expresar cómo se siente, incluso si esas palabras pueden resultar incómodas o dolorosas. No obstante, dejó entrever que comprender no significa necesariamente compartir, y que, aunque respeta esas opiniones, eso no evita el impacto emocional que pueden tener. El desenlace de todo este intercambio fue una escena cargada de tensión, en la que no faltaron reproches, análisis y verdades difíciles de digerir. Alejandra quedó situada en un punto especialmente vulnerable, no solo por las críticas recibidas, sino por la profundidad de las cuestiones planteadas. Ya no se trataba de juzgar un comportamiento concreto, sino de poner en tela de juicio una actitud continuada y una forma de posicionarse dentro de un entorno tan exigente como el televisivo. La conclusión que se desprende de todo ello es tan clara como incómoda. En televisión no basta con ocupar un espacio, hay que saber sostenerlo. Entender el contexto, asumir las reglas implícitas y manejar con inteligencia tanto los halagos como las críticas se convierte en algo fundamental. Y es precisamente en ese equilibrio donde muchos consideran que reside el verdadero reto para Alejandra Rubio, que se enfrenta no solo al juicio del público, sino también al peso de una herencia mediática que, para bien o para mal, la acompaña en cada paso de su trayectoria.